Correo del Orinoco. La artillería del pensamiento. El Libertador, durante su lucha por la independencia de nuestro país, nunca perdió de vista el valor estratégico de la letra impresa, y supo mejor que nadie que no bastaba con disparar fusiles o con ordenar enérgicas cargas de caballería, si no se les daba un contenido ideológico a aquellas acciones devastadoras. Él consideraba determinante propiciar una especie de eficaz pedagogía que enseñase a los criollos partidarios y no partidarios del rey cuáles eran sus derechos usurpados, en nombre de qué ideales se combatía y cuáles eran las mentiras con las que el enemigo pretendía confundirlos, haciendo aparecer a Fernando VII como un representante de la voluntad divina, presentando como victorias pírricas triunfos patriotas definitivos o aumentando desproporcionadamente el alcance a las propias armas. Fue el 27 de junio de 1818, desde la casa de Angostura, con una imprenta traída por Fernando Peñalver a petición del Libertador, que sale a la calle la primera edición del Correo del Orinoco con el lema: Los soldados ganan batallas y el Correo del Orinoco gana la guerra. Simón Bolívar. Este mismo diario, en reciente edición del 27 de junio del 2011, enuncia: el Correo del Orinoco y la Gaceta de Caracas protagonizaron la primera batalla mediática del país. Así lo afirma Eleazar Díaz Rangel. El periodista señaló que desde el correo se respondía con frecuencia las deformaciones y a la manipulación de la información que se hacía en la Gaceta. En el periodo de la independencia hubo unos años en los que es posible encontrar estos dos periódicos, sino enfrentados con mucha frecuencia, con réplicas, desmentidos y contradicciones, lo que podría resumirse como una guerra mediática. Por otra parte, el ensayista y filósofo Juan Calzadilla Arriaza dice: al comparar los pliegos de ambos periódicos se observa la confrontación, no solo de dos estilos de periodismo, sino de dos modelos de comunicación. Por una parte, la Gaceta con una estrategia de ardiles, frente a un correo con un periodismo crítico alimentado por una ética de la veracidad, sin ocultar su partidismo a favor de la República, detalló el investigador del Centro Nacional de Historia. La revista Memorias de abril del 2011 publica un estudio realizado por este mismo ensayista, Juan Calzadilla, donde esboza detalladamente el enfrentamiento entre dos diarios: la Guerra de los Papeles, la Gaceta de Caracas y el Correo del Orinoco, dos modelos de comunicación. Correo del Orinoco, Angostura, sábado 27 de junio de 1818. La editorial de Bolívar inicia la batalla. Gloria el aprobio de ellos. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. No por eso nos hacemos responsables de las noticias oficiales, pero anunciándolas como tales, queda a juicio del lector discernir la mayor o menor fe que merezcan. El público ilustrado aprende muy pronto a leer cualquier gaceta, como ha aprendido a leer la de Caracas, que a fuerza de empeñarse en engañar a todos, ha logrado no engañar a nadie. Comienza la guerra mediática. Gaceta de Caracas, miércoles 8 de abril de 1818. De la pluma de José Domingo Díaz. Por fin ha querido el cielo que llegue a mis manos una parte de la correspondencia cogidas en los equipajes que se tomaron en la célebre jornada de la Puerta. Si algún día las experiencias y el clamor universal me hicieran presentar a la detestable comparsa de la sedición con los colores que debía, ha llegado el tiempo en que este horrible cuadro sea dibujado con colores que no podrá dejar de ver ni el estúpido, ni el iluso, ni el malvado. Bajo sus mismas firmas y en sus correspondencias particulares, que no se negarán a quien quiera certificarse por sí mismo. Verá Venezuela la clase de hombres que aspiraban a esclavizarla: asesinos, ladrones, impios, ambiciosos e ignorantes. Cada carácter de esto será demostrado con documentos auténticos. La respuesta no se haría esperar. Sábado 1 de agosto de 1818. Han llegado a nuestras manos las gacetas de Caracas del 8, 15 y 22 de abril, en que se insertan varias cartas del jefe supremo al secretario Briceño y las contestaciones de éste relativas a los proyectos del general Piar. Estamos autorizados para asegurar al público que los documentos en cuestión están alterados, truncados y dislocados, cuanto contienen contra el general Arismendi.
Ese añadido, jamás el jefe supremo se ha expresado en términos semejantes, y mucho menos contra un general tan benemérito, a quien la República debe una gran parte de su gloriosa existencia. El redactor de la Gaceta de Caracas es veterano no solo en mentir, sino en falsificar. Si antes ha vivido de su lengua, ahora vive de su pluma. Nadie extraña que un personaje tan ridículo y despreciable se haya propuesto hacerse un nombre con su interminable charla de sandeces y chismes. Pero un gobierno, si es que hay gobierno, bajo un sistema absurdo, bárbaro y tiránico, un gobierno que pretende parecerlo, no debe permitir por su propio decoro que su gaceta oficial sea una compilación indigesta de imposturas groseras, de citas falsas, de discursos necios y el libelo en fin más despreciado de cuantos libelos despreciables han deshonrado las letras. El redactor de la Gaceta de Caracas ha fastidiado tanto a sus más interesados lectores que ha logrado por último no ser leído, y menos aún persuadir las más notorias verdades. Esta desgraciada Gaceta produce lo contrario de lo que pretende, y las noticias de Caracas merecerían algún crédito si no las publicase Díaz. Más daño nos haría su silencio. El general Arizmendi ha dado la siguiente proclama en la contestación a los chismes del redactor y al gobierno de Caracas. Juan Bautista Arizmendi, general en jefe de los ejércitos de Venezuela. Correo del Orinoco, a cada instante la página web. Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Periodistas, artilleros del pensamiento. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Correo del Orinoco, 27 de junio de 1818. El oficio del periodismo se ejerce desde una hermosa trinchera, la defensa del derecho que tienen los pueblos a ser informados de manera oportuna y veraz, y a expresarse libremente, sin más limitaciones que sus propios y legítimos intereses. Este compromiso convierte al periodista en un combatiente de primera fila. En Venezuela, el Día del Periodista se celebra el 27 de junio, justamente en conmemoración de aquella fecha del año 1818, cuando apareció por primera vez el Correo del Orinoco, creación de ese alfarero de repúblicas y libertades que fue Simón Bolívar. Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público, decía el Correo en su primer número. En una lección del quehacer periodístico que mantiene vigencia 2 siglos después, Bolívar, siempre visionario, libraba de esta manera la batalla de las ideas. Nos decía: la imprenta es la artillería del pensamiento, y agregaba: es tan útil como los pertrechos de la guerra. Así consideramos hoy que debe ser el periodismo verdadero, útil para la independencia definitiva, para la unidad de nuestros pueblos, para la labor concientizadora y transformadora. En este combate de las ideas, el periodista debe empuñar armas poderosas, la ética y la justicia. Sólo así evadirá a quienes pretenden convertirlo en cómplice, utilizarlo para la desinformación, la tergiversación, la descontextualización, la omisión, la manipulación. Bien lo dice el Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, y en este sentido debe ser su aliado en la búsqueda de una sociedad más justa. Un gran periodista venezolano, fundador y director de la Escuela de Periodismo de la UCB, Héctor Mujica, decía que el ideal de todo periodista es el de servir y no ser instrumento. Aseguraba que si bien es cierto que la proporción de periodistas deshonestos es relativamente alta y que a esta es preciso añadir
la de los inconscientes, aquellos que jamás se han preguntado qué hacen, cómo lo hacen y por qué y para quién lo hacen, no es menos verdadero que los inconformes, los críticos, los conscientes ya forman legión en el mundo. Son estos legionarios de la información en busca de la verdad, resortes importantes en el complejo de la vida social y en la transformación de ésta. Felicitaciones entonces a los legionarios, a los artilleros, a los periodistas que ejercen su oficio guiados por los valores de la honestidad, la integridad, la dignidad y el compromiso con los más justos intereses populares, que han sabido convertirse en referentes éticos y sociales, que han comprendido que son la esencia del pueblo, que a él se deben y que jamás deben traicionar su confianza ni empuñar en su contra las armas de la palabra o el silencio. Patria, socialista o muerte. Correo del Orinoco. La artillería del pensamiento.